Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Vamos a hablar ahora un poquito de la función secretora del aparato digestivo. Las funciones secretoras son varias a lo largo del tubo digestivo. Vamos a empezar desde arriba nuevamente hacia abajo. Está la secreción de la saliva, ya sabéis que es una sustancia de pH entre 6 y 7, secretada a razón de 1 litro por día por las glándulas salivales, que incluyen las glándulas salivares mayores, como ya hablamos, que están entre ellas las glándulas parótidas, como la saliva serosa y el 20% por tanto del total de la saliva. Los puntos de las glándulas que se producían a nivel salivar mayor, que también se llamaban submaxilares, que son aquellas que van a dar la saliva mixta, que tiene mucosa y serosa entre un 65 y un 70% del total, y las glándulas sublinguales, que también estaban dentro de estas mayores, que son principalmente las que van a dar serosa y un 5% del total, por tanto, de esta parte. Por otra parte, dentro de las glándulas salivales mayores, que componen el 90-95% de la saliva, encontramos también las glándulas salivales menores, que componían el 5 a 10% del total y que tienen una producción continua, donde la mayoría son mixtas, a excepción de las linguales de von Hebner, que son de secreción serosa. La composición, en cualquier caso, es que la saliva es un fluido complejo que contiene una secreción, como hemos dicho, serosa y mucosa. La parte serosa será rica en tialina o alfamidasa, que se encarga de digerir algunos almidones, y la mucosa, la secreción mucosa, es aquella que tiene una abundante mucina, por tanto sirve para lubricar y proteger la superficie de todo el tubo digestivo y que no sea la cosa de pura fricción, porque si no estaríamos cada vez que comemos sufriendo, y eso no es el objetivo. La saliva contiene sobre todo grandes cantidades también de potasio, de HCO3-, bajas concentraciones de sodio y de cloro, debido sobre todo a la reabsorción activa de los iones sodio en el conducto salival, y al mismo tiempo a la secreción activa de potasio, que se intercambia sobre todo con el sodio. Sin embargo, inicialmente, antes del sistema tubular de la glándula, la saliva normalmente está vertida al acino y es isotónica respecto del plasma. Las funciones principales de la saliva es ayudar a lavar y arrastrar los gérmenes patógenos y las partículas alimenticias que los proporcionan normalmente como sostén metabólico, destruye por tanto bacterias
bacterias gracias a esos diversos factores que contienen, como los iones tiocianato y distintas enzimas proteolíticas. Quizás la más importante sea la lisozima y la producción de cantidades elevadas también de anticuerpos de tipo IgA, fundamentalmente. Ya lo comentamos también en el sistema inmune. Recuerda sobre todo también que las inmunoglobulinas, las IgEs, son predominantes tanto en mucosas como en serosas con la IgA, porque era la que dijimos que estaba más en este tipo de casos, ¿vale? Ya comentamos también por qué y por cuáles eran sus funciones, pero eso ya lo comenté en vídeos anteriores, entonces iroslo a ver, ya si aprendéis mucho de las IgGs y la IgA y la IgE y la IgM y la IgD, que son muy importantes y muy bonitas y unos vídeos maravillosos. Las funciones productoras también de la mucosa, evidentemente que se encuentran dadas por la saliva y también, por supuesto, protegen a los dientes. En ausencia de saliva, de hecho, se producen muchas veces caries, ulceraciones y otros problemas. La regulación de la secreción de la saliva, evidentemente, se debe a la estimulación del sistema simpático y sobre todo también por el parasimpático, que es más importante, procedente sobre todo desde los núcleos salivares superior e inferior del tronco del encéfalo. Estos reciben fibras sensitivas aferentes de las papilas gustativas y los sensores táctiles de la lengua, de forma que las sensaciones táctiles de la lengua y el sentido del gusto estimularán esa secreción de la saliva. También reciben fibras del área normalmente del apetito del encéfalo y otros centros superiores, de forma que el aroma de determinados alimentos o también el pensar en determinados alimentos puede llegar a inducirnos a salivar. También puede ser estimulada por señales procedentes del estómago o regiones proximales del intestino, de forma que haya una irritación de cualquiera de ellos que producen una salivación, como ocurre durante el reflejo del vómito, que suele salivar a veces más. Y finalmente, la secreción de la saliva también depende en gran medida de la irrigación de las glándulas de tipo vasodilatadores que estimulan la salivación, mientras que los vasoconstrictores la inhibirían. Por supuesto, las alteraciones de la producción de la saliva también existen y se denominan como el aumento de la cantidad normal de saliva, llamado sialorrea, una secreción por tanto salival excesiva, y cuando es disminuida se denomina hiposialia. Y en algunos casos hay ausencia directamente de la salivación, que se llama asialia. La ausencia de salivación en algunas enfermedades, por ejemplo, como el síndrome de Sjögren, que ya hemos hablado de él, provoca la boca seca o también llamado serostomía. Las secreciones esofágicas, el esófago es principalmente de naturaleza mucosa, así que cumple la función de lubricar y facilitar la deglución y poco más. Las porciones distales del esófago contienen sobre todo glándulas mucosas compuestas cuyas secreciones protegen, como digo, al esófago de la digestión por los ácidos, sobre todo del estómago, que muchas veces pueden llegar a dar ese reflujo que decíamos, aunque se intenta controlar por el propio sistema. Las secreciones gástricas en el estómago están normalmente recubiertas de dos tipos de glándulas. Están las oxínticas o gástricas, que son el 80%, las pilóricas, que son el segundo tipo y que componen el 20%. Y sobre todo la secreción gástrica tiene un pH ácido, de manera que tenemos las glándulas oxínticas, que son aquellas que están compuestas por hasta 3 tipos de células. Estaban las células mucosas del cuello, que secretan gran cantidad de moco viscoso, encargado así de proteger la mucosa gástrica de la autodigestión y de lubricar y facilitar también el paso de alimentos. Las células principales peptídicas, que son las que secretaban el pepsinógeno como precursor de la pepsina, y el enzima proteolítico muy activado con pHs bajos, que es el ácido clorhídrico, que transformará el pepsinógeno precisamente en la pepsina. Las células parietales oxínticas, que son aquellas que secretan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, normalmente el lugar de secreción es el fundus del estómago. La secreción del ácido clorhídrico a esas células parietales poseen una enzima protón potasio ATPasa, de manera que para la hidrógeno potasio ATPasa, que se asocia al agua como los grupos hidrogeniones e hidroxilo, e intercambia por tanto esos hidrogeniones por potasio. Así, el acúmulo normalmente de los grupos hidroxilo que permiten la formación del HCO3- a partir del dióxido de carbono o CO2 es la reacción mediada por esa anhidrasa carbónica, y finalmente el bicarbonato se quedará expulsado al espacio extracelular e intercambiado por tanto por iones de cloro, y el ácido clorhídrico resultante es el expulsado
al canalículo normalmente de dicha glándula. El factor intrínseco es una sustancia normalmente esencial para la absorción de la vitamina B12 en el ilion, creo que ya lo comentamos, pero en aquellas personas que sufren una destrucción de las células parietales, como en la gastritis crónica atrófica o cuando hay un síndrome de alcoholismo, pues se produce también una deficiencia de esta vitamina. Creo que esto ya lo comentamos. Las glándulas pilóricas también son importantes porque tienen una estructura parecida a las glándulas oxínticas, pero contienen una mayor cantidad de células mucosas. Además presentan células G responsables de la secreción de la gastrina, una hormona fundamental para la regulación de esa secreción gástrica, y además os recuerdo que la gastrina estimulaba la secreción gástrica directamente e indirectamente, estimulando la secreción también de la histamina. Las fases de la secreción de la parte más gástrica es que la secreción gástrica se suele dividir en 3 fases. La fase cefálica, que es el 30%, que es la que sucede antes de que los alimentos alcancen 100% el estómago, es cuando se comienzan a llegar esos estímulos nerviosos de los centros del apetito en la amígdala, inducidos por la información sensorial de visión, olor, gusto y tacto de los alimentos, y la vía eferente que ante estos estímulos activa la secreción gástrica es la acetilcolina, la que a través del nervio vago va a dar que en esta fase se comience ya la secreción del ácido y el pepsinógeno en el estómago para la estimulación de las fibras parasimpáticas posteriores del nervio vago. Asimismo, la fase gástrica, que ocupa el 60% de la secreción gástrica total, es una vez que los alimentos ya han llegado al estómago, excitan los reflejos vagovagales, los reflejos entéricos locales y la estimulación de la gastrina, histamina que he comentado previamente. Y la fase intestinal, que ocupa el 10%, es la presencia de alimentos en la parte proximal del intestino delgado, que induce ya la secreción de pequeñas cantidades de jugo gástrico. La regulación de esa secreción ácido gástrica por las células parietales es súper importante porque tiene los principales estímulos que he comentado de la acetilcolina, que estimula sobre todo la secreción de moco y pepsinógeno y en menor medida el ácido clorhídrico al actuar en los receptores M1, la gastrina, que es la que actúa sobre receptores para gastrina y estimula también la secreción de protones por las células parietales, y la histamina, que actúa sobre los receptores H2 para la secreción del ácido de las células parietales, actuando conjuntamente con otras células conocidas como las células gástricas de tipo heterocromafín, que forman parte del sistema neuroendocrino difuso, del cual ya hemos hablado previamente y cuya función principal es la secreción de la histamina. El ritmo normalmente de la secreción del ácido estomacal está en relación normalmente directa con la cantidad de la histamina secretada por estas células, que a su vez se encuentran reguladas por la hormona de la gastrina, que es la que estimulaba la presencia de esas proteínas y de la acetilcolina, entre otros estímulos. Recordar también que la gastrina y la histamina estimulan intensamente la secreción del ácido clorhídrico por esas células parietales para poder permitir que el ácido del estómago vaya haciendo poco a poco la ayuda para la digestión y para formar, por tanto, el componente del quimo. Los principales factores que inhiben la secreción gástrica serían, en todo caso, el reflejo enterogástrico inverso estimulado por alimentos en el intestino delgado. Estamos muy llenos de intestino y no nos interesa más. Presencia de ácidos grasos y productos de degradación de las proteínas como líquidos hipo e hiperosmóticos y cualquier otro irritante en el duodeno, que libera al final hormonas como la secretina y la colecistoquinina, destacando sobre todo el pH ácido duodenal como estímulo inhibidor, que disminuye así la secreción de la gastrina, que estimula la secreción de la somatostatina, la secretina y las prostaglandinas, que actúan todas inhibiendo la secreción ácido gástrica. El péptido inhibidor gástrico o el péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa o PIG, que es el polipéptido intestinal vasoactivo o PIB, y también la somatostatina. Así también tenemos el péptido inhibidor gástrico o péptido insulinotrópico dependiente de glucosa o PIG. También teníamos el polipéptido intestinal vasoactivo o PIB y el caso de la somatostatina. La regulación de la secreción del pepsinógeno en esas células principales es súper importante porque depende fundamentalmente de 2 señales: de acetilcolina liberada desde el nervio vago o el par 10 craneal y por el plexo nervioso entérico del estómago, así como la estimulación indirecta desde el propio ácido gástrico, que desencadenará las reacciones que refuerzan los impulsos nerviosos recibidos por las células pépticas y también principales, llamadas así, y por tanto la velocidad de secreción depende sobre todo en gran medida de la cantidad de hidrogeniones y de ácido presente en el estómago, sobre todo también por la llegada de los alimentos al estómago, que estimula esa secreción del pepsinógeno propiamente hablando. Aunque ya lo veremos próximamente en más vídeos, el resto de secreciones que todavía nos quedan.
Pues hasta aquí por hoy, amo curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.